Buenas tardes, hoy lunes 20 de septiembre, Noticias Telemundo Mediodía. Noticias Telemundo Digital. La parlamentaria Elizabeth McDonough, encargada apartidista de interpretar las normas del Senado, le da un duro golpe a la comunidad inmigrante al impedir que los demócratas agreguen en su resolución del presupuesto un camino a la ciudadanía. 2 muertos y varios heridos es el saldo de una explosión en un restaurante de Guanajuato, México. El crimen organizado estaría utilizando explosivos como forma para supuestamente extorsionar a empresarios y sembrar terror en la región. Fueron deportados a su país los primeros grupos de haitianos que habían solicitado asilo en la frontera con México. La crisis en el Río Grande, Texas, está lejos de mejorar. Estamos en ese punto conflictivo con los últimos detalles. Y Mema Icha, de 93 años, regresa a su natal Colombia para retirarse, pero deja en Estados Unidos a toda su descendencia. Conversamos con el cineasta que cuenta la historia de Mema Icha en un documental. Comenzamos con el importante revés para la administración Biden y su esfuerzo por legalizar a millones de indocumentados. Elizabeth McDonough, una asesora oficial en el Senado, también conocida como parlamentaria, que se encarga de interpretar las reglas del proceso legislativo, rechazó incluir en el paquete de reconciliación del presupuesto el camino a la residencia para ciertos extranjeros sin documentos. Cristina Londoño nos acompaña desde el Capitolio. Muy buenas tardes, Cristina. Y de entrada te pregunto, ¿cuál ha sido la reacción? Bueno, una reacción de tristeza, profunda decepción, dicen los líderes demócratas del Senado, y es que estamos hablando del camino a la legalización para entre 6 y 8 millones de estadounidenses que se ven comprometidos por esta decisión. Esta mujer, Elizabeth McDonough, tiene un puesto que es apartidista y ella decidió que esta legalización masiva, según dicen sus propias palabras, pues le costaría al país y incrementaría la deuda externa de los Estados Unidos. Por eso es que está diciendo que no puede ser incluida dentro del presupuesto. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que darían los demócratas en busca de una legalización para los extranjeros sin documentos? Ahora, el siguiente paso lo anunciaron desde ayer, desde el momento en que recibieron la decepción. Dijeron, esto no se acaba acá, nosotros vamos a seguir luchando, tenemos un plan B. El plan B es que van a tratar de volver a negociar con la parlamentaria para demostrarles, según ellos han dicho, que los inmigrantes le aportan al país, no le cuestan, que le van a traer al país miles de millones de dólares o billones de dólares si, en el momento en que sean legalizados, en el momento en que empiecen a pagar más impuestos, y que esto va a beneficiar a los Estados Unidos en vez de quitarle dinero al presupuesto. Ellos reconocen que ella tiene la voz cantante, que es la que define si esto entra dentro del presupuesto o no, y dicen que tienen maneras y tienen argumentos para negociar de formas distintas, poder incluir en la legalización a millones de indocumentados. Lo que sí te digo es que hay analistas que dicen que ya el número de indocumentados que esto incluiría podría disminuir de una manera considerable. Ara. Cristina Londoño, muchísimas gracias por este reporte y estaremos al pendiente del desarrollo de la noticia. En más de inmigración, ya comenzó la repatriación de migrantes indocumentados, la mayoría de Haití, que esperaban recibir respuestas sobre sus peticiones de asilo, hacinados en un campo improvisado bajo un puente fronterizo en Texas, en donde aún permanecen miles de ellos y en donde la situación se recrudece. Maricruz Gutiérrez está siguiendo esta noticia muy de cerca. Maricruz, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues sí, la situación se comienza a complicar aquí en Acuña, México, y es que después de que cerraran el paso principal para cruzar hacia los Estados Unidos, los migrantes, en su mayoría haitianos, han buscado nuevas rutas, y es precisamente atrás de este lugar en donde ellos abrieron un nuevo paso para llegar hacia el campamento que se encuentra bajo el puente en la ciudad de Del Río, Texas. El día de ayer, los elementos de la patrulla fronteriza agredieron aparentemente a algunos de los migrantes quienes deseaban salir de este campamento para cruzar y llevar alimento para sus hijos. 4 días sin comer porque no tengo nada, no tengo leche y no hay donde salir para poder comprar la leche y no está dando pan ni nada, entonces yo tenía que salir para afuera, yo salí por lo obligado. Y es que esto se dio después de que del lado norteamericano comenzaron con el retorno de los primeros haitianos con vuelos que despegaron precisamente de esta ciudad de Del Río, Texas, hacia Puerto Príncipe, capital de Haití. Ellos habían cruzado el Río Grande con la esperanza de obtener asilo político y al parecer muchos de ellos no lo han conseguido.
El puente internacional de Acuña sigue cerrado luego del desborde de migrantes sobre la cortina de este río, aunque las autoridades aseguran que todo está bajo control. Pero la crisis solo se está trasladando a otro punto fronterizo y es la ciudad de Reynosa, donde ahora están llegando y se están sumando a los migrantes que ya estaban acampando en la plaza principal. Ellos dicen que las autoridades los bajan y abandonan a su suerte. Frisne lo sufrió junto a su esposa y bebé en carne propia. Es un abuso porque nosotros pagamos, nosotros trabajamos duro para ganar plata. Para llegar hasta este lugar exponen a sus niños a grandes calamidades. Los pocos migrantes que han logrado retornar a través de esta nueva ruta que ellos mismos trazaron dicen que solamente quieren alimento para sus bebés porque temen que mueran de hambre. Regresamos con ustedes al estudio. Maricruz, muchísimas gracias por detallar la situación. Y ahora vamos a hablar sobre la emergencia climática. Hemos alcanzado un sobregiro ecológico. Esto quiere decir que ya consumimos todos los recursos naturales de todo este año, cuando todavía faltan 3 meses para acabarlo. Y a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues estaremos viviendo del crédito del planeta utilizando los recursos de las próximas generaciones. Sin embargo, el consumo responsable podría ayudarnos, tal y como nos explica Vanessa Ock. Vivimos en una sociedad basada en el consumo. Compramos y desechamos como si los recursos del planeta no tuvieran fin. De hecho, según el Global Footprint, para satisfacer nuestro ritmo de vida, la humanidad requiere de 1.7 planetas similares a la Tierra. La idea que nos han vendido de consumir, de que el éxito es tener más cosas, ir a una casa más grande, tener más coches. El que haya habido una pausa en el mundo en el 2020, a mí por lo menos me hizo reevaluar todo eso y reevaluar esos valores. Es momento de informarnos. Además de la actuación, Arad Berke tiene otra gran pasión: ganarle la batalla a la crisis climática. Yo me di cuenta de lo mucho que consumo y que no necesito. Por eso se unió a Greenpeace en la campaña Consumidores Responsables, que hace un llamado a adoptar un estilo de vida que proteja nuestro planeta. Y es que usar y botar es una costumbre que agota nuestros recursos naturales. Cada uno de nosotros genera de 3 onzas a 10 libras de basura por día. Al año, cada ser humano produce más de 1.800 libras de desechos, lo equivalente en peso a un auto como este. Creo que una de las cosas más importantes es ser conscientes, darnos cuenta que todo lo que consumimos y desechamos se va a algún lugar. Gran parte de los desechos van al mar, generando basureros oceánicos como este en la frontera entre Guatemala y Honduras. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, si no se toman medidas urgentes, la cantidad de desechos a nivel global podrían aumentar un 70% en los próximos 30 años. Tenemos que entender que nosotros como humanos tenemos que empezar a actuar, que no podemos esperar que las compañías y los gobiernos hagan el cambio por nosotros y que estos cambios realmente empiezan de casa. La clave, dice Valeria, es precisamente informarnos para tomar acciones que nos conviertan en consumidores más conscientes. Todos podemos empezar con lo básico, ya sea utilizando productos reutilizables en casa como las botellas en vez de botellas de plástico, cambiando un filtro de agua a focos LED, como estaba explicando, para reducir la energía que estamos utilizando en casa y darnos cuenta que las acciones diarias tienen un impacto poderoso cuando se acumulan. Reducir, reutilizar y reciclar son algunas de las claves de un mundo sostenible. Y una R más: reparar. Y juntos, evitemos que miles de artículos terminen en rellenos sanitarios. Felipe es cofundador de Reparalab, proyecto ganador de los premios Latinoamérica Verde. Nosotros queremos cambiar la manera en que las grandes empresas nos están vendiendo los productos. Creemos que reparar es un derecho y que no debiera venir ningún producto en el futuro que no traiga un manual de despiece, un tutorial en YouTube o vendan los repuestos de manera abierta. Reparan los objetos que de otra forma terminarían en la basura. Lo esencial va más allá de algo que puedes comprar y lo esencial realmente pues está dentro. Y como decía en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Una forma de ver la vida que todos podemos adoptar. Vanessa Ock, Noticias Telemundo.
Aproximadamente el 50% de los latinos conocen a alguien que haya sido hospitalizado por COVID-19 o que haya muerto por este virus, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew. Pero aún así, sabemos que hay muchos que no quieren vacunarse. Nuestra colaboradora Paola Ramos hizo un documental con Vice News titulado Desinfomedia, en el que expone cómo los latinos que hablan español son las víctimas perfectas de la desinformación en torno al COVID-19 y las vacunas. Ellos dicen que el COVID no tiene cura y yo digo tiene cura. ¿Cómo llegó usted a este vídeo? Me lo mandó mi mamá. ¿A través de qué medio? A través del medio de Facebook. Es una doctora salvadoreña, María Barrientos se llama. ¿Cómo le influye eso a usted? Sí, me está impactando porque es cuando yo digo no soy la única que yo no me quiero vacunar. O sea, no soy la única que piensa. Pau, muy buenas tardes. De entrada te pregunto, cuéntanos por qué los latinos nos hemos convertido en víctimas perfectas de la desinformación o la infodemia. Pues mira, la conversación que yo tuve con ella, una de las preguntas que le hice a esa mujer fue ¿por qué tener en cuenta la opinión médica de una doctora salvadoreña como ella y por qué no escuchar a alguien como Dr. Fauci, por ejemplo? Y su respuesta fue que ella nunca había oído hablar de Dr. Fauci y que ella no sabía ni quién era Dr. Fauci. Entonces tenemos que entender que muchos latinos están más que nada teniendo información y recibiendo información en sus teléfonos y no necesariamente en las pantallas. Y es un grave problema porque ya sabemos que los sistemas de monitorear desinformación en inglés en sitios como Facebook son bastante malos. Tenemos que entender que en español ese sistema casi es no existente, o sea, casi no hay un sistema de cómo monitorear desinformación en español. Exactamente. La desinformación pues puede provocar la muerte de personas que no se quieran vacunar precisamente por lo que están escuchando. Y a propósito de eso, tú conversaste con uno de estos médicos que se dedican a propagar información falsa. Vamos a escuchar. Decirle a una población que ha perdido a tantas personas debido a este virus, decirles directamente que la vacuna no es real, que no funciona y que esta pandemia es falsa, ¿eso no cuesta vidas? Creo que lo peligroso es no pensar y no sentir. Pau, este doctor es argentino, pero ¿de dónde está sacando esta información que además está propagando? Ese doctor que acaban de ver se llama Mariano Arriaga. Es el fundador de Médicos por la Verdad Argentina, ¿no? Que es una plataforma global en la que muchas personas se hacen pasar por médicos, por científicos, por expertos, mientras dicen información falsa. Es muy importante que la gente sepa que una persona como él tiene acusaciones de negligencia médica y una persona como él no es un experto en COVID, sino que es un doctor de ojos. Sin embargo, él tiene una plataforma enorme. Entonces, lo que tenemos que entender desde aquí, desde Estados Unidos, es que el mensaje de alguien como Mariano Arriaga, que empieza desde Argentina, desde Latinoamérica, esos mensajes y esa información acaban en nuestros teléfonos en plataformas como WhatsApp, como Facebook Messenger, que son plataformas en las que los latinos en Estados Unidos utilizamos a un nivel mucho mayor que cualquier otro grupo étnico aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos conectamos así con nuestras familias. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Ese mensaje acaba aquí, en Nueva York, en California, en Chicago, en la Florida. Así que es un problema muy grave. Paola Ramos, muchísimas gracias por hacer este gran trabajo que nos abre los ojos a esta realidad. Muy amable. Gracias. Muchos inmigrantes sueñan con retirarse en sus países de origen, lugar al que enviaron remesas durante años y lograron comprar o construir una casita. Esta es parte de la historia del documental La Casa de Mama Icha, que sigue la historia de una inmigrante que a sus 93 años decide regresar a su natal Colombia desde Filadelfia. Mire. ¡Cuánto gusto! Que vino a su casa y a su tierra. Saludamos a esta hora al director de este documental, Oscar Molina. Oscar, gracias por acompañarnos. Feliz de compartir con ustedes esta historia y saludarlos y tener estas reflexiones, emociones que provoca la Casa de Mama Icha. Este documental muestra a una mujer colombiana que vino a Estados Unidos, ayudó a criar a sus nietos, pero a los 93 años decide regresar a su natal Colombia. ¿Por qué decidiste contar esta historia? Porque tenía una inquietud muy grande por saber qué pasa con
la idea de casa, el sueño de la casa tras la experiencia de la migración. Y a través de eso darnos cuenta de que la casa es mucho más que el espacio físico, es también la familia, es también el país donde estamos, el país donde emigramos, y es como la casa se transforma a través del tiempo. La experiencia de migración, muchas personas guardan en la cabeza la idea de cómo va a ser ese lugar al que se va a volver, pero cuando se regresa, el lugar donde uno vuelve y uno se ha transformado. Entonces es como poder entender qué es la casa en el regreso. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste haciendo este documental sobre Mama Icha y su regreso a Colombia? Yo he aprendido muchas cosas. Ha sido una experiencia de 8 años trabajando en este documental, y una de las cosas más importantes que he aprendido es la necesidad de escuchar a las personas mayores. De escuchar a las personas mayores, entenderlas y respetar sus sueños. También aprendí mucho de la valentía que tiene María Donicia Navarro, Mama Icha, una mujer que a sus 93 años cumple con el sueño que tienen muchos migrantes de volver al lugar al que sienten pertenencia. Y un aprendizaje también fundamental y un deseo es cómo podemos trabajar por generar condiciones de prosperidad en los territorios a los que sentimos pertenencia. Claro. Pues la pregunta, Oscar, es, este documental, La Casa de Mama Icha, se acaba de estrenar en PBS, pero ¿en dónde más lo podemos ver? La Casa de Mama Icha está en este momento en salas de cine de Colombia y se va a estrenar en PBS a través del espacio Punto de Vista, Point of View, el 18 de octubre. En Estados Unidos tendrá su primera emisión nacional el 18 de octubre, en este momento en salas de cine en Colombia, y pronto estaremos anunciando otras ventanas para su exhibición. Fantástico, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por contar la historia de Mama Icha, que nada más representa una de las millones de historias que también has ayudado a contar. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Oscar. Mucho éxito. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos a la Casa de Mama Icha. Así, le damos las gracias por acompañarnos y recuerde más noticias en noticiastelemundo.com y los noticieros.